Vamos a continuar con la clase número 5, ¿verdad? Clase 5 del estudio que estamos haciendo a la carta de Pablo a los Romanos. Y estamos empezando a leer el capítulo 4. El tema que va a tratar este capítulo es acerca de la perspectiva que tiene Dios, acerca de qué tan aprobados o desaprobados somos para tener comunión con Él. ¿Qué necesitamos para ser aprobados por Dios? ¿La obediencia nos hace aceptos? No, primero creer. Pero creer, o sea, creer y luego obedientes. ¿Creer qué? En Cristo y en su obra en la cruz. Entonces ahí comienza. O sea, más bien dicho, ese es el requisito. Porque el que nos hace dignos es Cristo, no nosotros. Porque el tema que tratamos desde la semana pasada es que hay gente que piensa que por seguir la ley, con eso consigue el ser aceptados delante de Dios. Entonces, si pusiéramos un medidor de santidad, donde 0 es el peor pecador del mundo que no tiene nada de bueno en su vida, nada de santo, y el 100% es Cristo o Dios como el santo, como el perfecto, el puro, ¿en qué porcentaje estaríamos nosotros? Creo que la mitad. ¿Eh? Yo creo que la mitad, porque estamos aquí en el mundo. ¿Al 50? Sí, micha. Yo no sé en qué nivel, pero estoy seguro que estamos arriba del Papa. Arriba. Bueno, lamentablemente la línea de dónde está aprobado y desaprobado, la sociedad la pone, hablando obviamente en cuestiones del mundo, ¿verdad? O sea, las personas no quieren acercarse a Dios porque sienten que están justificados por sus obras. Es decir, una persona de esas personas que les invitamos a venir a los estudios o de conocer de Dios, la mayoría que responde que no siempre da la misma causa, es no lo necesito. O sea, yo estoy bien, ¿yo para qué? Entonces es la más común. Puede haber otras causas, pero esa es la más recurrente, donde dicen yo estoy bien, y si yo estoy bien no necesito religión. Pero pues no entienden cuál es la realidad. ¿Cuál es la realidad que la Biblia marca acerca de nuestra comunión con Dios? Que todos estamos destituidos. Todos somos pecadores y por lo tanto todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿han visto ese comercial que dice los buenos somos más? Pues resulta ser una mentira, porque a la luz de la Escritura, bueno solamente uno. Y es Dios. Ajá. Por eso cuando el joven rico se le acerca al Señor y le dice maestro bueno, pero la palabra que usó para definir bueno era como para definir santo. O sea, tú que sí eres bueno. Y por eso el Señor le pregunta, ¿por qué me llamas bueno? Porque es de pensar que si lo reconoce como Dios, no lo iba a dejar, aunque sabemos que al final sí lo dejó. Entonces le dice, ¿sabes que bueno solo Dios? Es decir, ¿me estás diciendo bueno por conciencia o nomás por menso? Bueno, la respuesta quedó evidenciada, ¿verdad? Entonces, no, como no hay ninguno bueno, no hay ninguno justo más que Dios, entonces el parámetro de señalar o etiquetar a una persona como buena o mala, ¿dónde queda? Las perspectivas de Dios y la perspectiva de la sociedad son muy alejadas una de la otra. En esa perspectiva del mundo de los buenos somos más, ¿qué se necesita para entrar en la clasificación de buena persona? Porque el mundo así etiqueta, ¿no? Buena persona, mala persona. ¿Cuáles son los requisitos para una buena persona y cuáles para una mala? Que hagan cosas buenas por los demás. Buenas acciones. Según en el mundo. Ayudar al prójimo. Hay muchos que, sobre todo los que tienen dinero, que hacen donaciones, abren hospitales y ayudan a casas de huérfanos. Hacen caridad, filantropía. Por ejemplo, muchos que se dicen que no han matado, no han robado, se consideran buenos. Sí, son los que dicen yo soy bueno. ¿Por qué? Porque yo no estoy delinquiendo. Entonces, Porque voy a la reunión. yo no falto a mis reuniones, entonces soy bueno. Entonces yo ofrendo, diezmo, hago buenas obras, hago caridad.
Entonces yo no estoy defraudando gente o fraudeando gente. Entonces eso me clasifica como bueno. ¿Cuál es la etiqueta de una persona mala? Los que precisamente sí se descaran, ¿no? Los que roban, mienten, secuestran, asesinan, o sea, la gente que deliberadamente la catalogamos como delincuente. Entonces dicen, como yo no soy de esos, entonces yo estoy dentro de la gente buena. Y si estoy dentro de la gente buena, no necesito la ayuda de Dios, porque yo soy bueno. Es que muchos creen que porque tienen dinero, porque tienen fama, no necesitan a Él. O piensan que esa es una señal de que Dios está a favor. Es como el que dice, yo compro todo eso, nomás que vivo de los réditos de lo que presto, ¿no? La mentalidad judía es, si somos prosperados es porque Dios nos bendice. O sea, estoy bien con Dios, así lo entienden, ¿no? Aunque también sabemos que no necesariamente es así. Pero la perspectiva de Dios es bien diferente. Entonces, ¿qué porcentaje de santidad se necesita para ser bueno en el mundo? Con que estemos del 50, un poquito arriba. O sea, del 50% de ser bueno, ¿arriba? Me falta uno. Ya. Me faltó uno. Ajá. Pero, o sea, porque donde catalogamos como la escuela, ¿no? 5 es reprobado, 6 es de panzazo. Entonces, arribita del 5 ya estamos más de la media, entonces ya soy bueno. Pero ¿cuánto porcentaje se necesita de santidad para ser justificados delante de Dios? El 100. ¿El 100? Y no hay vuelta atrás. Ni siquiera el 99.9. El 100% de santidad es lo que Dios acepta. No acepta menos que eso. ¿Cuándo vamos a llegar ahí? Está bien difícil. Está imposible. Solos está imposible. Entonces resulta que aún en nuestro proceso de ir adquiriendo una conciencia y convicción personal, pues la regamos un montón de veces. Entonces todo eso se le llama pecado. Y si hay pecado ya estamos destituidos. Entonces, ¿quién sería salvo? Nadie. Precisamente en el capítulo anterior estuvimos hablando de cómo uno es justificado por la fe en la obra de Cristo y no por las obras de la ley. Y el capítulo 4 nos da un ejemplo acerca de Abraham. Vamos a Romanos 4:1. ¿Por qué mencionar a Abraham? Porque delante del testimonio de Abraham ningún judío va a poner peros, porque por algo le llaman el padre de la fe. Entonces dice el texto, ¿qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? O sea, ¿a qué conclusión llegó Abraham en su vivir diario? Es lo que se refiere. O cómo relaciona su vida normal en cuanto a su calidad espiritual. Dice el versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que si Abraham confía en sus obras, entonces el reconocimiento sería de él porque lo logró. Cuando logramos algo, la carne, la naturaleza de la carne, siempre va a buscar el darlo a conocer. Lo que dijéramos, presumir. ¿Para qué presumimos algo? Para enaltecernos, para que alguien nos diga bien. No nos enaltecemos, es el ego el que crece. Pues lo mismo. ¿Qué es el ego? El yo. Ajá, la egolatría. Entonces, cuando buscamos hacer algo bien y queremos que todo el mundo lo sepa, es porque estamos buscando eso. Que nos den la palmada, el aplauso, el enaltecimiento, la admiración de la gente. ¿Por qué cuando alguien no lo hace bien, por qué no quiere que se sepa? Ahí viene lo contrario, ¿verdad? Porque entonces eso lastimaría mi ego. Pero no creo que sea vergüenza, ¿sí? ¿Qué será? Como que evidenciarnos, o sea. Pues por eso genera vergüenza. Y cobardía. Cobardía, eso es parte del no querer aceptar, ¿no? Yo siento que la vergüenza es cuando sin darte cuenta fallaste.
Pero muchos fallan dándose cuenta, o sea, no les interesa. Nomás lo que no quieren es ser exhibidos, como lo que pasó con Saúl. Pues sí, y de hecho Saúl todavía le decía al profeta, hazme quedar bien delante del pueblo, porque estaba buscando ese reconocimiento. Entonces, obviamente hay muchas maneras de pensar, pero eso es algo también que es muy general. Cuando alguien hace algo bueno, quieren que mostrarlo, que se le reconozca. Cuando alguien hace algo malo, incorrecto o mediocre, no, mejor no digo nada. Como cuando mandan llamar a los papás de la escuela del niño y dice el papá y la mamá, ¿quién va a ir a la reunión? Entonces dice el papá, bueno, ¿para qué es la reunión? ¿Para qué me mandó llamar el maestro? Dice, no, es que hizo travesura, se portó mal. Y dice el papá a la mamá, ve a ver al que hizo tu hijo. Pero si dijeran, no, ven porque lo van a poner en el cuadro de honor porque tiene las calificaciones más altas, ese es mi hijo, yo voy. Es el mismo orgullo, ¿verdad? El ego. Porque están viendo nada más, pues, ese reconocimiento. Si nosotros pudiéramos alcanzar salvación por nuestros propios méritos, eso sería, o sea, sería una paradoja, sería algo contradictorio. Porque logro hacer algo y me voy a jactar porque lo logré. La forma en que Dios nos ha traído la salvación es a prueba de idolatría. Porque tenemos que reconocernos peor que inútiles. O sea, ¿quién tiene la capacidad de salvarse por sus propias obras? Nadie. Y ese es el primer seguro que pone aquí la Biblia. Por eso dice, vean a Abraham. Porque si Abraham fue justificado por las obras, refiriéndose a su testimonio personal, de iniciativa propia, entonces tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Es decir, Dios estaría fuera. Porque entonces diría, como muchos sí dicen, esto lo logré por mi esfuerzo. Y podría jactarse. Entonces Dios de alguna manera desmorona cualquier oportunidad de jactancia. Por eso es que también te ponen como referencia que hagas todo lo que puedes hacer, todo lo que tienes que hacer, y cuando no puedas recurres a Dios. Porque primero tienes que hacer lo que Dios ya te puso para un don natural, para que después obre el don espiritual, ¿no? Y después Dios obra en lo sobrenatural. Pero primero tenemos que hacer lo que está en nuestra mano hacer. Entonces, ¿se acuerdan de la pelea de los 300? Pero no la de Esparta, la bíblica. La de Gedeón, sí. Porque te va a empezar, nada más porque no vino Pavel, si no te estaría, ¡au! ¡au! Entonces, esa pelea de Gedeón, la que sí es bíblica, ¿por qué el Señor lo guió la batalla con tantas, o sea, con esa manera tan específica? Y o sea, que era como para no tener esperanza en ganar, ¿verdad? Sobrenatural, que no era lógico. Primeramente porque llama a un general que no sabe nada de milicia. No está ni entrenado, ni siquiera es muy buen estratega. Para demostrar toda la gloria de Dios. Entonces aquel hombre de Dios que tenía un verdadero temor de Dios, él piensa que si Dios lo manda, lo va a obedecer, pero tiene que estar seguro, porque no está seguro. Y le pide la famosa señal del vellocino, ¿no? Del tapetito seco y mojado. Entonces, el Señor le concede a manera de concesión, o sea, es una concesión porque no es lo ideal, no debemos de tentar a Dios, pero a él se lo concede por el hecho de que en ese tiempo no había enseñanza bíblica, ni siquiera estaba formada la Biblia. Entonces, por eso Dios le da esa oportunidad, de que le valida esa prueba, y el Señor le confirma. Entonces Gedeón dice, ok, ya corroboré que sí es mandato de Dios, así que júntese todo el ejército. Y dice Dios, no, a ver, espérate, nada más 300. ¿300 contra cuántos? Dice, es imposible ganar. Y dice Dios, eso es lo que quiero, que todo mundo esté claro y certero que es imposible ganar con 300, y aparte con un capitán inexperto. Y así lo dice el texto, para que toda la gloria sea de Dios, para que nadie pueda echarte la culpa a ti de que tú eres un gran líder. Dice, no hay manera, es Dios. Ahorita mandé una mujer a que le diga. No, ese es el de Barak, ¿no? De Débora. Eso fue un juez anterior o algo así. Se fue en el 4. Entonces, Gedeón es el 6. Y por eso siempre se repetía en el tiempo de los jueces, una y otra vez. Al final de cuentas, Dios,
evidencia nuestra necesidad de Él. Entonces por eso el Señor, en uno de los textos más crueles que casi a ningún cristiano le gusta oír, dice que cuando ya hayas hecho todo lo que se te ha sido ordenado hacer, ya puedes llamarte, ¿cómo? Siervo inútil. Entonces, ¿cuántos siervos inútiles hay aquí? Pues ni uno, porque ni a eso llegamos, porque no hemos hecho todo lo que se nos ha sido ordenado hacer. Entonces es para que nadie le robe la gloria a Dios, para que todo lo que hagamos, todo lo que logremos, podamos estar claros en nuestra mente y corazón que fue Dios y no nosotros. Y por eso dice aquí de Abraham, si tuviera de qué gloriarse de sus obras, sería para él y no para Dios. Dice en el versículo 3, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, aquí justicia se refiere al concepto que hemos hablado, que es delante de Dios estar a mano, es estar justificados. ¿Se acuerdan cuál es el símbolo de la justicia? La balanza. Uh-huh. No sé por qué fue pesado. Uh-huh. ¿Qué tiene que haber en una balanza para que sea llamada justicia? Equilibrio, un balance perfecto entre ambas charolitas, ¿no? ¿Se acuerdan la manita de Belsasar? Mené, mené, tekel, uparsim. ¿Qué decía? ¿Qué significa? He sido puesto sobre balanza. Uh-huh. Fuiste puesto en balanza y fuiste hallado falto. No, o sea, en un concepto actual sería, no diste el ancho. No correspondiste a la ventaja que Dios te dio, porque estaba usando los utensilios sagrados para cosas indignas. Entonces por eso Dios le manda esa señal que ha de haber sido aterradora. Bueno, el texto dice que él estaba súper espantado. Imagínate, tú estás en media fiesta y se te aparece una mano que dice te vas a morir. Debe ser una buena inspiración para una película de terror. No, y le dice, ¿de qué? De diabetes, por el susto que se llevó. El susto que se ha de haber llevado, y por eso luego se acabó la fiesta y tráiganse a todos los sabios para que nos digan qué quiere decir esa escritura, ¿no? Y entonces le está diciendo el Señor que va a haber un juicio. ¿Por qué? Porque no fue hallado justo. Si estamos hablando en un concepto o en un contexto de justicia, en el sentido de poder estar delante de Dios, la palabra lo dice en un montón de textos. Sin santidad, nadie verá al Señor. ¿Qué necesito? ¿Hasta dónde necesitan llegar mis obras justas para tener comunión con Dios? Al 100. O sea, obras perfectas y puras al 100%, lo cual obviamente nadie iba a lograr, y por eso la Escritura dice que a Abraham le fue contada la fe por justicia. Él no tenía la fe en la cruz porque no tenía claro el concepto de la cruz. ¿Qué sí tenía claro? Que iba a venir un Mesías. Que en su simiente serían salvas todas las naciones de la tierra. Pero eso le creyó hasta que no fue la primera. ¿Cómo? Sí, no lo creyó la primera, sino cuando Dios se le aparece después a decirles de que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones. ¿Pero por qué no lo cree la primera? Porque tuvo que haber llamado la atención por el hecho de meterse con su sierva por costumbres que se tenían ahí. Uh-huh. O sea, y eso te da a entender que las costumbres de un lugar no es la voluntad de Dios. Uh-huh. Bueno, obviamente no era la voluntad de Dios y Dios lo evidenció bastante claro. Sin embargo, pues fue la esposa la sonsacadora. Es que eran las costumbres de ese tiempo y es lo que... Por eso, pero esperó años. Ajá, o sea, al final la promesa tardó y de alguna manera aprendió, pues, de esa manera, ¿no? A la mala tal vez, porque pues ese hijo ilegítimo terminó siendo un linaje también grandísimo por la misma promesa de Abraham, pero pues ahorita tienen pleito, ¿no? Entre esos dos linajes. Se declaran la guerra otra vez. Para quien tenga duda, estamos hablando del pueblo árabe, que proceden de Ismael. Entonces, ahí está ese pleito desde hace siglos y pues permanece todo. ¿Por qué? Porque Abraham confundió. Yo más bien pienso que no fue falta de fe, fue confundirse. También fue por la presión de Sara. No, era confundible porque Sara lo que interpretó fue la promesa que se le habían dado. Y en esos tiempos se acostumbraba que cuando
la mujer no podía tener familia, tomara la sierra para tener la familia, y que cuando se aliviara, en las piernas de ella tendría que aliviarse para que fuese... Que fuese legal. Sí, Hasta había un ritual para ello, sí, precisamente. pero fue por las costumbres del lugar. Y es que como muchas veces no te pueden juzgar por las costumbres de un lugar cuando las desconoces, pero... Lo que pasa es que no sabían esperar el tiempo, porque no fue una primera decisión, esperaron tiempo. Sí. O sea, intentó embarazarse Por eso Sara. buscaron, el que a lo mejor no la habían entendido. Exacto, ahí es donde viene él, a lo mejor nosotros estamos entendiendo mal, y yo creo que en ese error muchos hemos caído. Sí. Obviamente no en el sentido de esperar la simiente, pero sí en promesas de Dios, que dice, ¿por qué no llega? A lo mejor hay que ayudar en algo, no hay que hacer otra cosa. Y confundimos el esperar la promesa con tomar iniciativas que no son de Dios. Me dijeron, si es que no lo entiendes todavía, está muy fuerte o muy pesada la enseñanza para que la puedas entender. Lo único que te pedimos es que seas obediente. Dice, y en esa obediencia vas a ir encontrando tus respuestas. Pero, Al final de cuentas la palabra nos va poco a poco guiando, a pesar de que no siempre comprendemos, como le decía también a Pedro, lo que yo hago no lo entiendes ahora, más lo entenderás después. Y pues lo entendió, ¿verdad? Pero eso no exime que tengamos que obedecer. Entonces, el punto es que las cosas que hizo Abraham no las hizo tratando de ganarse su lugar, no tratando de ganarse una justificación, sino lo hizo como una evidencia de su convicción, es decir, de su fe. Y hasta el libro de Hebreos 11 nos lo reitera, no solo de Abraham, sino de muchos otros, que lo que nos deja claro que la motivación para actuar no era justificarse delante de Dios, era por fe en las promesas de Dios. Así que entonces la fe que tenía Abraham en su simiente, que iba a ser la salvadora, es decir, Cristo, en esa fe es que Abraham hizo todo lo que hizo. Porque como dice el libro de Hebreos, por la fe Abraham salió de su casa sin saber a dónde iba. Y pues Dios lo guió hacia la tierra que lo tenía que llevar, con ciertos tropiezos en el camino, pero al final de cuentas llegó. Y después de las 3 generaciones después se salieron de ese lugar y ya vino otro juicio, pero esa es otra historia. El caso es que Abraham siempre, o sea, con pequeños detallitos, como también con el faraón que negó a su esposa, o sea, como todos tenían sus tropiezos. Pero precisamente esos tropiezos hubieran hecho imposible que él fuera salvo por sus propios méritos. esa era la sabiduría natural. Ahora, lo que nos dice el texto es que Abraham precisamente como obró por fe y no obró por intentos propios de alcanzar su justificación, por eso nos dice el texto que el ser justificado delante de Dios no vino en las obras mismas, sino más bien vino en la convicción que tenía de la promesa que Dios le había dado. Entonces dice el 3, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como ganancia, sino como deuda. ¿Cuál deuda? Como gracia, dice, ¿no? No se le cuenta el salario como gracia, que es como regalo. Sí. No se le cuenta el salario como gracia. O sea, entonces no se le cuenta como si fuera algo gratuito, sino como que se le debe. O sea, si fuera así como dice en el versículo 2, de que si Abraham fue justificado por las obras tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, entonces ahí sería la jactancia de que no me está dando ninguna gracia, me está salvando porque me lo gané. O sea, es lo que trata de enfatizar este texto. Que nadie pueda decir, es que, bueno, yo soy salvo, pero porque yo me esforcé y logré alcanzar mi salvación. No, o sea, eso es lo que nunca va a pasar. Dice el 6, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, obviamente está citando el Salmo de David, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? Bueno, aquí vamos a ver. ¿En qué consiste la bienaventuranza? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Es decir, imaginémonos delante de ese tribunal de Cristo,
donde el Señor le dijera, a ver, tú, y así la lista grandota, ustedes son libres de todo pecado. Entonces el espectador que dirá, pues gloria a Dios, ¿no? Ahora yo también quiero estar ahí. Entonces, esa es la bienaventuranza del Salmo. Pero el tema a tratar es qué los puso en esa posición de que no te inculpe Dios de pecado. La arbitrariedad de Dios. ¿Ok? Lo que decía, ¿no? O sea, está la balanza para ver si alcanzas esa salvación o no. Porque era en ese tiempo lo que ellos creían que por las obras era por lo que tenían que ser salvos. Ajá. A final de cuentas el texto no está hablando, el Salmo, perdón, no está hablando de cómo se obtiene la salvación. Simplemente está hablando de una bienaventuranza porque habrá gente a la cual el Señor la va a llamar santa, o sea, sin pecado. Entonces, ahora, ¿qué viene la doctrina posterior? A enseñarnos que esa declaración de Dios de santidad no provino de las obras de las personas, sino provino de la gracia de Dios. Es como ese rompecabezas que vamos armando. Ahora, el punto es que los judíos desde ese entonces y hasta el día de hoy dicen que no podemos saltarnos un pacto de Dios. Es decir, no podemos tener las bendiciones de Abraham si no estamos bajo el pacto de Abraham. ¿Cuál es el pacto de Abraham? La circuncisión. Entonces, aquí Pablo como que se las voltea de una manera bien inteligente, porque le dice, bueno, a Abraham le fue contada como justicia su fe. Pero dice el texto, ¿cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Cómo le fue? A ver, ¿cómo respondemos esta pregunta? En la incircuncisión, porque después fue un mandato. Ajá, o sea, cuando Dios le da la promesa, ¿estaba circuncidado Abraham? No. Pues no, porque vino precisamente después de él este pacto. O sea, ahí se vio una obediencia. Ajá. Entonces, ¿cuál es lo que les quiere establecer a la gente judía? Que dice, es que no podemos estar bajo las bendiciones de Dios si no estamos cumpliendo los legalismos de la ley. ¿Y cuál es el primero y básico? Circuncisión. Y entonces aquí Pablo le dice, entonces explíquenme por qué Dios bendijo a Abraham si no tenía la circuncisión. ¿Qué quiere decir? Que Dios llama a quien Él quiere, ¿no? Dice la respuesta del texto del versículo 10, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Aquí también entiendo yo cuando dice, deja tu padre y tu parentela. O sea, decir, no dependas de nadie, vas a depender de mí. O sea, es lo que yo entiendo cuando Él le pide que deje todo eso. Sí. Así es, y entonces la circuncisión vino después como una señal del pacto que Dios estaba haciendo con él. Pero ¿qué quiere dejar claro Pablo? Que la circuncisión no debe ser un requisito para nadie, porque entonces implicaría que ya hay obras de por medio. Entonces dice el 11, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces, ¿Abraham es padre de la circuncisión o de la incircuncisión? Es padre de la fe. General. Sí. Entonces, Pablo está quitándoles ese dogma. Sello. El sello ahí está. El dogma. Y nosotros como hijos de Abraham debemos de ser la sombra de Abraham. Nosotros al estar afuera, al no conocer, al no aceptar a Jesús, pues estamos fuera de la gracia de Dios, ¿no? Cuando entramos, ¿sí? Y nosotros, Dios hace ese pacto con nosotros de que nos va a dar salvación, ¿sí? Nosotros debemos de circuncidarnos, pero debemos de circuncidar nuestro corazón, que es lo mismo que hizo Abraham, es la sombra de lo que Abraham hizo. Lo mismo ahora sucede con nosotros, estando ahora en la gracia. Así es, sería como la interpretación espiritual de esa obra, que era una obra física en aquel entonces. Y así todo lo que la Biblia habla de ritualismos es porque tiene un significado espiritual.
todas, ¿no? Ya hemos estudiado acerca de las fiestas judías que tienen un valor espiritual, tienen un significado profético. Ya en la mitad, son 2 temporadas de fiestas, ¿verdad? La primera temporada de fiestas ya se cumplió su propósito profético en Cristo, y la otra temporada de fiestas es la que apenas se va a cumplir en el día de las trompetas, pero obviamente también en Cristo, pero estamos a la mitad de esos 2 cumplimientos. Unos ya se cumplieron, la otra todavía no, y pues estamos esperando ahora el cumplimiento de esa segunda. Pero entonces ya lo que eran las fiestas ya no las tenemos que celebrar como el ritual, sino como espiritualmente, entender lo espiritual, porque tenemos algo que ellos no tenían, es el respaldo del Espíritu Santo para entender, que teológicamente se le llama la iluminación del Espíritu. Eso no lo tenían los antiguos, entonces por eso obedecían ciegamente sin un entendimiento. Pero ahora poquito a poquito estamos entendiendo. Y como efectivamente dice la ley, dice la Biblia, que todo lo que era de la ley era sombra de lo que había de venir. Entonces, ¿aplica también para la circuncisión? Sí. Claro que sí, ¿verdad? Entonces somos también linaje de Abraham y también tenemos que ser circuncidados, pero ya en lo espiritual, ya no en lo literal. Y de hecho es un punto que también se menciona más adelante. Y es donde duele más la circuncisión. Pues, Cuando está más arraigado, ¿no? Cuando está más arraigado nuestras concupiscencias, es donde más duele, ¿no? Y más cuesta trabajo dejar. pues sí, así es. Entonces, ¿estábamos en cuál? En el 11. ¿Ya estamos en el 11? Ah, sí. Dice, bueno, el 11 habla de que entonces es padre de la fe, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Dice, y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Entonces, para los que no tienen la circuncisión, es como que ese ejemplo de que podemos alcanzar la bendición y la gracia de Dios, al igual que Abraham sin la circuncisión. Y para los que están en la circuncisión, es un ejemplo de cómo obtuvo la circuncisión. ¿Cuántas veces he repetido esa palabra en este rato? Yo lo que entiendo es que Abraham fue llamado por Dios y le creyó. Aquí, si tú crees en el sacrificio de Cristo, estás salvo. ¿Por qué? Porque tienes que llegar como con ignorancia, se puede saber, para poder entender. Y fue lo que hizo, él fue obediencia. Y aquí tienes que ser obediente. ¿Y cómo vas a ir entendiéndolo? Conforme lo vas viviendo, vas aprendiendo. Y es lo que le pasó con Abraham. Las bendiciones llegaron cuando obedeció. Y a nosotros también nos llegan las bendiciones cuando obedecemos al aceptar el sacrificio de Cristo. Entonces, a final de cuentas, es lo mismo con Abraham que con nosotros. Entonces, ¿a raíz de qué se le fue dada la promesa a Abraham? De creer. ¿Nada más por una convicción? No, principalmente porque andaba conforme al camino de Dios. No era agradable a Dios conforme a sus caminos que él llevaba. Entonces, Dios lo llamó, le dio la gracia. ¿Por qué? Se ¿Por puede obras? decir que porque vio una santidad en él, ¿no? Porque estaba apartado de la maldad. Pues es que es lo que hablábamos de que no llegaría. O sea, Dios escoge a quien quiere. Igual pudo haber llamado a otra persona, pero vio Abraham es el que tiene yo me imagino por todo lo que tenía, porque tenía familia, tenía casa, tenía todo, no necesitaba nada del mundo, le faltaba lo espiritual, y me imagino que por eso fue llamado. Bueno, dice la palabra que bienaventurados los que son pobres de espíritu, ¿verdad? Porque ellos verán a Dios. Entonces, la pobreza de espíritu es la necesidad de tener más vida espiritual. Al final el texto, el 13, nos está hablando de ese punto, la causa por la cual Dios le dio la gracia a Abraham. Dice, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa
de que sería heredero del mundo. Fíjense qué promesa, heredero del mundo. Pero está diciendo, no por la ley, sino por qué, sino por la justicia de la fe. Obviamente cuando hablamos de justicia, estamos hablando otra vez en el contexto de cómo somos justificados delante de Dios, cómo somos aceptos para tener comunión con Dios. Y lo dice claro, no por la ley, sino por la fe. La justicia que nos dio la fe, que fue puesta en la promesa de Dios. Dice el 14, porque si los que son de la ley son los herederos, pues entonces ¿de qué sirve la fe? Dice, vana resulta la fe y anulada la promesa. Obviamente les está dando una pedrada porque ellos confiaban en que podían ganar su salvación. O sea, aún siendo cristianos, tenían fe en Cristo, tenían fe en lo que enseñaba Pablo, pero aún así seguían confiando en sus propias obras. Porque seguían arraigados, ¿no? A su enseñanza. ¿Sí? Entonces Pablo les está diciendo de alguna manera, ¿para qué te sirve tu fe si estás confiando en las obras? O sea, entonces guíate solamente por la Torah y ya. Lo cual obviamente pues iba a resultar también en una caída, porque nadie puede ser salvo por las obras. Dice el 14, lo vuelvo a repetir, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira. ¿Ira en quién? Pues la ley produce ira. O sea, la molestia de no poderla cumplir. ¿No? La ira en Dios, porque por eso hemos hablado del contexto de que, porque se ha repetido en todo el capítulo 4 acerca de la justificación, la justicia. ¿Qué es la justicia en este contexto? En ser aceptos para estar cara a cara con Dios. O sea, en ese mismo contexto entra esto de que acarrea ira. La ley produce ira. ¿Por qué? Porque la persona que se quiere acercar y no puede, acarrea, eso lo vemos donde habla en Jeremías del derramamiento del furor de Dios, el día temible del Señor, Joel 2:28. ¿Por qué? Porque el día de la ira es cuando el Señor confronte al mundo con sus transgresiones. ¿Cómo sabemos que está mal? Con la ley. Ay, vamos a orar para que ¿es una iglesia? Ya nos andábamos desviando. Sí, así van a ir para allá la fiesta. Estaba el Dice, el mundo me jalaba. Válgame Dios. Ay, bueno, me desespera un poco los cuates, pero ya no le pido paciencia a Dios. Entonces, recuerden que para poder entender los textos tenemos que usar el contexto general de la Biblia. Entonces, ¿cuántas veces hemos leído acerca del día temible del Señor? Está desde Génesis hasta Apocalipsis, ¿verdad? Sobre todo en Apocalipsis. Llegará el día temible del Señor. Entonces, ¿qué se necesita para ser librado del día de la ira? Pues precisamente la fe en Cristo. No las obras, porque por obras nadie. Pero precisamente dice la palabra que los que hemos pasado de muerte a vida no estamos puestos para la ira de Dios. Entonces la ira viene a través del señalamiento de la ley. También si leemos con calma la carta de los Gálatas, ese es el tema. Que la ley fue dada como un ayo o una guía para entender que no podemos ser salvos por nuestra obediencia a la ley, porque no lo logramos. Entonces nos lleva a Cristo. O sea, la ley nos tiene que llevar a Cristo al mostrarnos o señalarnos como pecadores. Por eso en Gálatas dice que Cristo se hizo maldición, porque la maldición era la de la ley. Entonces, por eso es que la ley provoca ira. ¿De quién es la ley? No es de Moisés, ¿verdad? Porque hasta ahorita los judíos dicen la ley de Moisés. En los tiempos de Cristo también le llamaban la ley de Moisés. Y el Señor podría haber dicho, ¿cuál Moisés? Si esta es la ley de Dios, no de Moisés. Pero es parte de la misma ceguera. Entonces, si Dios pone la ley, es porque está indicando de qué manera Él se siente ofendido. Entonces, cada vez que dice un mandamiento, no hagas esto, es porque si lo haces, estás produciendo ira en Dios.
Esa ira que se está guardando, se está reservando para el día de la ira. Pero la ventaja que tenemos ahorita es que estamos bajo la gracia, ¿no? Por eso, pero aquí está hablando precisamente para que no confíen en la ley. Sí. Porque la ley está produciendo ira. Sí. Dice, pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay. Transgresión. Es como, bueno, lo vamos a leer más adelante, pero también este mismo texto nos va a enseñar que obviamente el pecado siempre va a ser pecado, lo sepas o no lo sepas. O sea, Pero Dios tiene tolerancia cuando no lo sabes. aquí se puede ver, ¿no?, de la descendencia de Abraham. Hubo engaño, hubo mentiras, hubo muertes, pero no fueron tomados en cuenta hasta que fue dada la ley a Moisés. O sea, todo ese periodo, ese tiempo que estuvieron en Egipto y todo lo que hacían, no se les puede achacar culpa hasta que no tengan de la comparativa que transgreden para poder tener la culpa, ¿no? Entonces, como no se les puede precisamente señalar de culpables, hay una tolerancia de parte de Dios, aunque el agravio sigue. Vamos a poner un ejemplo. Bueno, yo veo este ejemplo con mis hijos. Están los niños jugando y de repente el niño avienta su mano y sin querer, ¡paz!, le da en la cara a la niña. Y está llorando. Y ella se queja y llora. Y entonces ella va y se desquita, ¿no? Y entonces el niño se indigna. ¿Por qué se indigna? Porque dice, fue sin querer. Si yo no le quería pegar, pero le pegaste. Entonces le digo, mira, el hecho de que tú no hayas tenido una mala intención no le quita el dolor, ni le quita lo rojo de la cara. O sea, el daño está. Ahora, ¿qué va a hacer la hermanita? Bueno, después de que se le baje el furor, después dice, está bien, te perdono. ¿Por qué? Porque sabe que fue sin intención. ¿Qué cambiaría? O sea, pónganse en ese papel. Vas pasando por la calle y de repente alguien voltea y te da un codazo. Y tú, órale, ¿qué te pasa? Fíjate. Y te dice, ay, perdón, fue sin querer. Sin querer, pero me duele. El daño está hecho. Pero como sabes o te das cuenta o percibes que no había una mala intención, bueno, está bien. Ya ahí muere. Pero ¿qué pasa si después llega y lo ves como te avienta así el más? Dice, no, ahora sí ya. Ya puse la otra mejilla. Ya no es el mismo sentir. ¿Por qué? Porque estás viendo una intención. Y para Dios es muy importante las intenciones. El por qué lo hacemos. ¿Qué es lo que Dios dice? Mira, te voy a acercar la ley para que tú sepas que me estás pegando. O sea, es metafórico. Que me estás agrediendo. Para que sepas lo que estás haciendo. Y Dios, no me importa, no quiero saber. Ah, ya cambió todo el asunto. Ahora sí viene condenación. Porque eres un condenado. Porque lo haces al drede. O sea, eso cambia todo. Por eso el Señor nos quiere dar la ley. Por eso es que la ley acarrea ira. Porque nos está haciendo saber lo que a Él no le gusta. Y a veces la gente, ya sabiendo, lo sigue haciendo. Entonces ahí es donde viene el peligro. ¿Dónde estaba? ¿En el 14? No, 13. No, con el 14 creo que. En el 15. Ya hay pues 15. La ley produce ira. Ah, sí. Dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. ¿Por qué firme para todos? Porque todos pueden tener fe, pero no todos pueden tener obras de iniciativa propia. Y ahí cambia también el sentido de la gracia, ¿no? Ahí la gracia es en creerle a Dios y ya posteriormente es la gracia en creer en Cristo, ¿no? Sí, entonces recuerden que la diferencia de nuestra fe a la fe de ellos es que ellos tenían una fe a futuro y nosotros tenemos una fe a lo que ya ocurrió en el pasado, que fue la cruz. Entonces dice, por eso es que la promesa sea firme. ¿La promesa de qué? Promesa de salvación, sea firme para toda la descendencia, y no solamente para los que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Algunos piensan que la fe, la gracia, o más bien, antes de decirlo, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué fue primero, la ley o la gracia?
Pues cayeron en la trampa, ¿por qué no? Porque Abraham fue antes de la ley. Y estamos hablando que la gracia le fue dada a Abraham. Porque Cristo fue prometido a Abraham. Nosotros nos centramos en dos pactos. Pero ya desde antes, entonces, bueno, desde el principio hubo gracia, ¿no? Sí. Desde Adán. Desde Adán. Hubo gracia. Pero generalmente nos centramos en el pacto de la ley como el pacto previo y el pacto nuevo de Cristo en la gracia. Pero no. Y si lo vemos literal, incluso desde Satanás hubo gracia, ¿no? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque no le fue condenado desde el principio. Porque era el propósito. Nada más fue arrojado. Ah, bueno, sí, pero porque había propósitos de Dios todavía que cumplir Sí, con pero, aquel. pero prácticamente se puede decir que fue gracia de Dios, porque Él lo pudo haber condenado desde Fue el principio. instrumento, o sea, estaba Bueno, condenado desde el principio. Condenado está, pero la instrumento- sentencia, ¿no? ¿Sí? Todavía no se cumple la sentencia, porque hay un propósito. Y por eso, como ya sabe que su tiempo se le está acabando, pues por eso anda como león rugiente, ¿verdad? Pero a final de cuentas, no estoy muy seguro si llamarle gracia, porque no le dio nada, o sea, realmente no tiene nada. No, pero no lo condenó desde el principio. Pues sí. Prácticamente se puede Por decir- eso le digo, condenado sí está, sentenciado es Bueno, lo que todavía no tiene. sentenciado, sí. Ujú. Bueno, todavía no está la ejecución de ese juicio, pero el Exacto. juicio ya fue dictado. Pero porque ahorita lo están usando para sus Sí, propósitos. ¿Sí? exactamente. O sea, Dios Es lo usa para sus necesario propósitos. Para lo que viene. Ujú. Entonces, como generalmente vemos el pacto de la ley y el pacto de la gracia, decimos, no estamos ya bajo la ley, sino bajo la gracia. Pues lo que Pablo les está enseñando es que no fue la ley antes de la gracia, fue la gracia antes de la ley. Entonces nos brincamos un pacto atrás, que fue el de Abraham. Y nos está dando ya ahorita, ¿qué? 14, 15 versículos, usando a Abraham como un ejemplo de lo que es la gracia. Para que no digan, es que nosotros estamos bajo la ley. Pues váyanse una raíz antes. Porque la gracia fue antes que la ley, porque la ley fue dada para un propósito de ser confrontados. Ahorita estaba demostrando eso, ¿no? Para que no se fuera la base de la ley nada más. Ujú. Por eso es que se va Abraham y no como dice el hermano, hasta Adán y Eva. Se va Abraham por el hecho de que es antes. ¿Sí? Entonces, repitiendo el 16, dice, por tanto, es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. No solamente para la que es por la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó. ¿Quién creyó? Abraham. ¿Cómo sabemos que creyó? Porque obedeció. Porque obedeció. Dice el texto, el cual da vida a los muertos. ¿Quién da vida a los muertos? Dios. Dios, ¿verdad? No Abraham. Sí. Y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Quién llama las cosas que no son como si fuesen? Dios. Este texto también se utiliza muy mal en algunas ocasiones, haciéndonos pensar que llamar las cosas que no son como si fuesen es una promesa a Abraham. No sé por qué, pero así lo interpretan algunos. Por eso les preguntaba, a ver, ¿a quién se le dio la promesa? A Abraham. ¿Quién es el que da vida a los muertos? Dios. ¿Quién es el que llama las cosas que no son como si fuesen? Dios. ¿Cómo comienza Génesis 1:1? ¿En el principio qué? Crió. Crió yo, que así dice. Hay algunas versiones que así dicen, ¿no? La Reina Valera antigua dice crió, Sí. que a final de cuentas está bien, ¿no? Es una forma antigua de decir creó. Pero, ¿cómo dice en el hebreo original? No, bueno, sí. Bereshit, ¿qué? A ver, ¿quién se sabe Génesis 1:1 en hebreo? Los hebreos. Ah, pero de los que están aquí. ¿No? Bereshit bara Elohim. Ujú. Bereshit bara Elohim. Hades. Y ahí se fue la de los cielos. Shamaim, Shamaim. Hades y Shamaim, ¿no? Eretz. Eres. Bereshit para Elohim Shamaim Eretz, que es el Señor, ¿qué? Dios. Pero la palabra bara no se traduce como creó, Es por el poder de su palabra. sino dice habló. La palabra bara es habló y fue hecho. Y esa palabra se repite, entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz.
Entonces, esa palabra habla del poder creativo de Dios. Él es el único que puede llamar las cosas que no son como si fuesen, para que después sean. Y lo vemos reflejado en Jesús con el centurión, ¿no? Un ejemplo. Del que di la palabra y mi siervo será salvo. ¿Sí? Obviamente el centurión no estaba creyendo que él era el poder creativo de Dios, el verbo de Dios, como lo dice Juan, pero estaba creyendo en la autoridad que tenía para hablar y decretar, como la autoridad de un rey. O sea, Lo reconoció con autoridad. lo reconoce con una autoridad decretativa. Pero espiritualmente. Sí, pero digámoslo así, yo no creo que aquel centurión romano tuviera la convicción de que estaba hablando con el Hijo de Dios, solamente con alguien que tenía la autoridad de Dios, y con eso le bastó. Y con eso le bastó para superar en fe a todo su pueblo, porque el Señor lo dijo, ni en mi pueblo he hallado tanta fe. Por eso lo aclara, dice, como yo soy hombre de autoridad. Dice, porque yo estoy bajo autoridad, y entonces lo entiende lo que es la autoridad. Ujú. Así que entonces regresamos. ¿Quién es el que llama las cosas que no son como si fuesen? ¿Por qué se menciona cuando está hablando de la gracia a Abraham? Porque estamos hablando de la capacidad que Dios tiene para decretar. Imagínate que llegara una persona así, cualquier maestro, que esto es algo que sí vieron los fariseos y no entendieron. Vean la comparativa. Llega un hombre a predicar. Estás escuchando su prédica y predica bien bonito. Entonces un día ese predicador te dice, tú no te preocupes, tú ten fe porque tus pecados ya te son perdonados. ¿Qué harías? Pues gracias. Repítame la pregunta. ¿En serio? No lo entendí, a ver, ¿qué dice que? Visualícense así, estamos en una reunión, llega un predicador y el predicador dentro de su prédica, que está muy interesante y muy bonita, entre toda la prédica estás tú conflictuado porque es que he fallado mucho a Dios, y entonces le dice, no te preocupes, tus pecados te son perdonados. Es el llamado. ¿Llamado? Tienes que hacer el llamado para... No, pero no lo hace como llamado, sino como decreto. O sea, te estoy diciendo, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo reciben eso? Pues sí, pero... ¿Sí? ¿Será? Hay que ver de qué está hablando. No, todos tus pecados, todo lo todo lo malo que hayas hecho ya fue perdonado. Bueno, conforme a lo que conocemos es que sí debemos de creer eso, ¿no? ¿Sí? Debemos de tener fe. ¿Porque alguien lo dice? No, porque la palabra bien escrita. No, pero estoy hablando de la autoridad de un maestro que dice, yo te lo estoy diciendo porque yo lo digo. O sea, tú eres perdonado porque yo te lo digo. Y ahí ya la palabra es diferente, ya no. No, por eso les puse un ejemplo. Es que o sea, si lo dice así. Es lo que le decía, conforme a lo que conocemos, sí, conforme a la escritura. Porque, o sea, sí, porque bien escrito. Si yo hablara eso, yo no lo diría como lo puse en el ejemplo. Yo les diría, la palabra dice que si tú te arrepientes de corazón, pero estoy poniendo condicionante. Tiene que tener condicionante. Si tú te arrepientes de corazón, Dios te perdona. Yo no, Dios te perdona. Pero te tienes que arrepentir de corazón delante de Él. Así es como yo lo predicaría. Pero no es el ejemplo. El ejemplo es, yo no sé qué hay en tu corazón, pero yo te lo afirmo. Yo no te estoy confrontando si te arrepientes o no. Yo te estoy diciendo que tus pecados te son perdonados. Es que muchas veces no lo vemos literal, ¿no? Sí. No lo vemos literal, sino lo vemos conforme a la fe que tenemos. ¿Y a quién le creemos? Lo vemos que viene de parte de Dios. Y así lo tomamos. Pero hay que tener cuidado porque así también hay muchos que dicen igual y entonces están profetizando y declarando y decretando. Sí. Y después dicen, yo te profetizo que tú irás a las naciones. Y dices, oye, no sales ni de Real del Valle y a las naciones. ¿No? Por eso le digo, o sea, si nosotros lo vemos literal, pues sí, no lo creeríamos, ¿no? Pero muchas veces lo vemos porque lo creemos, porque viene escrito, lo hemos Por eso. y porque lo vemos que viene como de parte de Dios, así lo tomamos. Pero por eso hay que escudriñar lo que se está diciendo. Ustedes me acaban de dar la razón. A la manera en que lo expuse, no se puede aceptar. ¿Por qué? Porque dice, oye, ni siquiera sabes si ya me arrepentí. ¿No? Sí. Ahora, resulta que eso mismo lo vivieron los fariseos.
cuando llegan unos jóvenes con un paralítico y tenían tanta fe que no hallaban cómo pasar a su amigo enfermo. Entonces se trepan al techo, rompen el techo y descuelgan al enfermo enfrente de Jesús. Y entonces le dice al Señor, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Ahí es donde los fariseos dicen, a ver, esto ya no me cuadró. Pues sí. Porque el único que perdona pecados es Dios. Entonces, ¿cuál es la respuesta de Jesús a eso? La respuesta es, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O levántate y anda. Lo que literalmente es más fácil decir es, tus pecados te son perdonados. A ver, compruébame que no es cierto. Y el Señor lo dice, les voy a dar evidencia de que tengo esa potestad. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces dice, a ver, a ti te digo, levántate y anda. Y entonces cuando se levanta, hubo un shock en la cabeza de los fariseos, porque ellos no entendían que estaban hablando con Dios mismo. Entonces Cristo, Él demuestra esa potestad que tiene, pero esa capacidad que tiene de perdonar pecados, por ser Él Dios, por ser el que puede decir las cosas que no son como si fuesen, eso es lo que está aludiendo Romanos, 17. Es eso, la capacidad decretativa de Dios, lo cual ninguno de nosotros podemos hacer. Porque, ¿cómo decían los fariseos cuando escuchaban a Jesús en comparación de cuando escuchaban a los escribas? Este nos habla, ¿cómo? Como con quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos, porque los escribas y fariseos decían, pues la palabra dice, el Señor dice, como cualquier predicador debe de hablar, pero el Señor decía, yo les digo, yo se los digo. Es decir, ¿cómo habla con esa autoridad? Pareciera que tiene autoridad sobre la escritura. No parecía, era cierto. Tenía autoridad sobre la escritura. Si algún predicador me dijera a mí, pues yo te digo que esto es así, le diría, a ver, si está en la Biblia te lo acepto, si no, no. Pero el predicador te dice, no, yo te lo estoy diciendo. Te hablo como... ¿Por qué lo dices? ¿En qué te vas? Sí, o sea, como dijeron los fariseos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿No? Entonces, por eso se cita este punto del que llama las cosas que no son como si fuesen en Romanos 4:17, para que veamos que Dios puede dar gracia porque Él quiere, porque Él tiene la facultad de llamar las cosas que no son como si fuesen, porque entonces se vuelven real. Entonces va a decir, es que no me cuadra, ¿cómo voy a alcanzar gracia? Solamente por poner mi confianza en una promesa. Y es lo que sucede aún en las iglesias, ¿no, pastor? Que muchas veces hay personas que vienen, pues sí, muy sucias de afuera, ¿no? Y por su convicción y su fe, se levantan rápido y Dios las empieza a utilizar. Y hay gente que ha permanecido años dentro de la iglesia y nunca se ha levantado, ¿no? Y es donde dicen, bueno, ¿por qué Dios? Si Él, ¿cómo era? Si Él era esto, era lo otro, era aquí, era allá. Pero ahí es donde viene lo que dice, ¿no? De parte de Dios. Bueno, pusieron aquí en los comentarios. Yo creo que lo que me quieren dar a entender en los comentarios es que lo que preguntábamos de Génesis 1 es cuando Dios creó los cielos y la tierra. Creo que me están hablando de lo que sigue después. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, que la palabra mover significa incubar. Creo que eso me están diciendo, más que creo que está un poquito mal, porque me puso incubo. Y un incubo es un demonio que viola gente. Así que aguas. Sí, porque un acentito cambia. Entonces, bueno, yo creo que eso se referían, ¿verdad? En los comentarios. Entonces, regresando al texto, vamos al 18. Él creyó, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esperanza contra esperanza? ¿Qué es la esperanza? Es un anhelo, ¿no? Algo que va a pasar, ¿no? O sea, yo creo lo que me estás prometiendo. La esperanza, corroborar. no corroborar, sino más bien esperar.
O sea, la paciencia es cuando combinamos la fe con la paciencia. Entonces estoy esperando. Aquí lo está diciendo. Para llegar a ser padre de muchas gentes. O sea, cree en esa promesa. Entonces, ¿cómo la va a ver realizada? Esperando. Sí, pero aquí hay un punto que dice contraesperanza. ¿Qué es contraesperanza? Contra la esperanza del mundo que te dice que ya no puedes, ya estás grande. Entonces, yo tengo fe en que Dios me dice, vas a tener un linaje enorme. Y entonces llega el mundo y te dice, ¿cómo crees? Sí, no se puede. Ya estás viejo. Aparte tu esposa es estéril. Y aparte, pues Dios te lo prometió hace tanto y no se cumple. O sea, Y no vas a tener algo anda harem, mal. ¿verdad? ¿Ah? Y no vas a tener harem. No sé decir, no es árabe. Entonces, no, esa es la esperanza contra esperanza, es decir, cuando tratan de desmoronar tu esperanza. Entonces, a veces nosotros tenemos esperanza y no hace falta mucho para derrumbar esa esperanza. A veces solamente para derribar la esperanza de alguien, es decir, ¿a poco crees eso? Ya, con eso muchos se tropiezan. El poder de la palabra. El poder de la retórica. O cuando te hacen bien fácil tumbarle la fe a alguien que no está bien cimentado. Pero si tú tienes tu fe bien firme, bien puesta, no va a haber contraesperanza que te tumbe. Para ti puede ser difícil porque crees en la obra del mundo. Para mí no. O sea, yo creo en la obra de Dios. Ya depende de cómo estén firmes sus convicciones para mantener la esperanza. Porque tal vez pueda haber un cristiano con una fe firme, pero cuando ve que pasa el tiempo y no ve una respuesta en su petición, es donde empiezan a caber dudas. Una y otra duda. ¿Qué le pasó ahora a mi Y entonces puede haber un desmoronarse. O sea, puede uno flaquear, pero no rendirse. O sea, no es como permisividad, pero sí cierta tolerancia. O sea, está bien, Dios sabe que puedes flaquear, que puede haber momentos. ¿Qué pasó cuando Pedro le dijo al Señor, Señor, yo te seguiré hasta la muerte? ¿Qué le respondió el Señor? Ay, Pedrito. No, Pedro, esta misma noche me vas a haber negado 3 veces antes de que el gallo cante. Entonces recuerden que ya era de madrugada. Hay quienes dicen, no, es que el gallo era uno que daba la alarma, es lo de menos. O sea, el punto es que había una señal. Digo, no nos vamos a meter en ese rollo ahorita. Pero no pasó ni una noche para que lo negara no 1 ni 2, sino 3 veces. Entonces, ahí mismo, en esa misma conversación, el Señor también le habló de cierta petición que le hizo Satanás. ¿Qué le pidió Satanás? Satanás os ha pedido para darles una revolcada, una zarandeada como al trigo. ¿Para qué se zarandea el trigo? Para sacar la semillita, que es el equivalente al fruto, ¿verdad? O sea, y zarandear al trigo a veces se lo imaginan así. No, la zarandear al trigo es amarrar la gavilla y contra una roca. Pácatelas. Y atrás ponían como... Sí, una tela para que ahí se acumulara y lo llevaban ya en los cestos. En los cestos, no en los estos. Entonces, eso es lo que el Señor dice. Satanás pidió permiso y yo le dije que sí. Y entonces yo me imagino que la cara de Pedro se puso pálida. ¿Cómo te pondrías tú si el Señor te dice eso? Sí. Por eso el Señor añadió algo más. ¿Qué más añadió? Pero yo rogaré por ti. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Pero, ¿qué más? ¿Luego? ¿Hasta ahí se quedaron? Y luego, Después de esto... No, en esa misma oración. Falta otra parte. dice, para que tu fe no falte y luego vuelvas Y una vez vuelto, confirmes a tus hermanos. ¿Qué nos está dando a entender? Que va a haber flaqueza. O sea, lo vimos en Pedro, él flaqueó y traicionó. Pero le está diciendo al Señor, está bien, porque no has perdido la fe. Fue un tambalearse. Por eso lloró todo el resto de la noche. Pero, dice, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Vas a necesitar también ser fortaleza para tus hermanos. Porque van a estar igual, todos van a estar ahí todos tambaleantes. Entonces,
puede haber debilidad, puede haber flaqueza, es porque viene la contraesperanza, pero no podemos rendirnos. Entonces dice el ejemplo de Abraham, que él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe. Fíjense, no se debilitó en la fe, se debilitó en lo físico. Pero ahí le dice, no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que ya estaba ya como muerto. Qué expresión, ¿no? Se me hace un poquito despectiva o dura. Si ya andaba medio muerto, estaba con una patita en la tumba. Como diciendo, ya andaba robando aire. Ya está rodando horas extra, ¿no? Entonces, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. Esa es la contraesperanza. Pero ¿qué dice de su fe? No dudó. No se debilitó. Tuvo el error, sí, cometió el error de Ismael. Pero al final de cuentas es porque tenía mal entendida la fe. El texto no lo está afirmando. Su fe no se debilitó. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. ¿En qué momento aplica darle gloria a Dios? En el momento en que se cumple la promesa en su vida. No. No, yo siento Es que en todo tiempo. Pero aquí en ¿cuál habla? ahí cuando rompió, o bueno, se equivocó, se confundió en la promesa de tener a Ismael, él le dio la gloria a Dios porque pensó que había cumplido la promesa por la tradición. Pero aquí no entra Ismael en este punto. Aquí está hablando de darle gloria a Dios a pesar de no ver la respuesta. Como dijera Job, Dios dio, Dios quitó, sea Dios bendito, ¿verdad? Es eso. Y vean cómo se complementa. Vamos a leer 20 y 21 juntos. Dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios. Si está hablando de la incredulidad de la promesa de Dios, está hablando de que aún no recibía el cumplimiento. Del tiempo, ¿no? Ajá, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo se fortaleció? Dando gloria a Dios. El contexto del mismo versículo nos habla de que no ha recibido la promesa. Ajá. Nos da la respuesta ahí mismo, ¿no? Sí, dice, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Otra vez reiteramos que aún no había recibido promesa y él seguía dando gloria a Dios. Y darle gloria a Dios cuando Dios no te dice que sí, esa es la manera de fortalecer tu fe. Aquí lo dice. Dice en el 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Qué creen que se agrade? ¿De qué se va a agradar más Dios? ¿De que uno esté obedeciendo ciegamente? ¿O de que uno le tenga tanta confianza que a pesar de que se tarde, su fe permanece? Es lo mismo, ¿no? Sobre todo si mientras que estás creyendo en él. No, porque uno puede obedecer confiando en su capacidad para obedecer. O sea, es como comenzaba diciendo en el versículo, ¿qué era? En el 13. No. Lo que leímos arriba de que si fuera por sus obras, entonces se tendría de qué gloriar, pero no en Dios. En el 2, presente en el versículo 2. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, ahí nos está haciendo ver lo que también Cristo le reprochó a todos los fariseos, ahí sí a todos, ¿verdad? Que confiaban en sus obras. Y es que sí, ya entendí ahorita, ¿no? Si era ciegamente, pues ellos fue lo que hicieron, buscaron esa respuesta. Yo sigo aferrado en Ismael porque fue el paso de una forma a otra, ¿no? De creer en el mundo, como se hacía en el mundo, con las costumbres del mundo, de su tiempo, el querer agradarle, querer cumplir esa promesa, pero la promesa no era que él la cumpliera, sino que Dios la iba a cumplir. O sea, el punto es que aprendió a través de eso también, porque de hecho, no necesariamente vemos que haya aprendido por el hecho de tener a Ismael, sino por el hecho de que Dios lo volvió a visitar y lo regañó. Le dijo, te dije que de tu mujer, tonto. Entonces no vas a tener descendencia de tu mujer.
Ah, pues me hubieras dicho antes. Pues me sigo esperando. Pero pasaban los años y se volvía más viejo. Claro que aquí dice que la esperanza contra esperanza era de que estaba viejo. Pero ¿qué tal cuando murió su esposa? Se casó con Cetura y tuvo como 6, 7 hijos más. Entonces así muy acabadito no estaba, ¿verdad? Todo estaba brioso. Entonces, ¿dónde estábamos? 21, 22. Dice el 22, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió lo que le fue contada. O sea, que dice el 23 no es el único ejemplo en la Biblia. Sino también con respecto a ¿quién? A nosotros. ¿Quiénes son nosotros? No, la iglesia de los romanos. Sí, o sea, lo podemos aplicar a nosotros, sí, pero tal vez no de la misma manera. O sea, ahí tal cual está hablando de la iglesia de los romanos a quien está dirigida la carta, ¿verdad? Dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. ¿Contada qué? La historia, la fe de Abraham. No, contada la fe por justicia. Porque de qué está hablando, que a Abraham le fue contada la fe por justicia, pero no solamente a él, también a nosotros, y sí, también aplica a los que estamos hoy aquí, también porque estamos en el mismo pacto, pero la carta estaba refiriéndose a esa iglesia. Ajá. Dice, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Cuál es la conclusión del capítulo 4? Que la fe de Abraham hoy está, bueno, hoy hace 2000 años, cuando se escribió esta carta, en el tiempo de Pablo, ya era una fe mucho más amplia, más completa, porque Abraham creyó en una promesa de una simiente que traería bendición. Ahora nosotros ya vemos, así como estos romanos, vieron la bendición de una manera mucho más amplia, porque ya vieron a Cristo, ya lo vieron levantarse de entre los muertos, vieron el cumplimiento de la promesa. Entonces, en teoría, la fe es muchísimo más fácil para nosotros y ellos que para Abraham. Sí, está más cimentado. Sí, porque ¿qué es más fácil creer? ¿En el sacrificio que va a ocurrir en miles de años en el futuro? ¿O en el sacrificio que ya ocurrió hace 2000 años? Ya ocurrió. Y aún así muchos no creen. Sí. Eso es lo irónico, porque la promesa fue confirmada. O sea, lo que se escribió de Abraham, que está citando Pablo, quedó registrado en los escritos del Génesis más de 1000 años atrás, 1500 años antes de que se escribiera la carta a los romanos. Tenían el testimonio de la fe de Abraham. Obviamente los hechos ocurrieron todavía mucho antes de esos 1500 años, pero ahí es con donde quedó ya registrado, porque viene de varias tradiciones también verbales. Pero de alguna manera pues el mismo Nuevo Testamento nos está avalando la fiabilidad de la historia de Abraham. Entonces, Abraham, no solamente, como dice Hebreos 11, también muchos otros tenían una fe que les fue contada por justicia, porque la fe la evidenciaron con fidelidad y obras. Y entonces, no dudaron. ¿Por qué los cristianos de hoy en día dudan más? Si ya la historia lo ha corroborado. ¿Por qué creen más? ¿Creen más? Si el Señor dividió la historia, nuestro calendario se rige después de Cristo. ¿Cómo pueden dudar de Cristo si la misma fecha te lo dice? Un ajuste entre 4 y 7 años, pero bueno. O sea, el evento histórico es irrefutable. Cristo vivió, Cristo murió y Cristo resucitó con evidencias tangibles, históricas, geográficas, arqueológicas, científicas. Todo el argumento está a favor, como para que la fe fuera algo mucho más sencillo. Pregúntale a un ateo cómo se creó el universo, ¿qué te va a decir? Por una gran explosión. Bueno, la de la evolución es aparte, ¿no? Pero la del Big Bang, la teoría del Big Bang. Entonces, ¿qué consiste esa teoría? Había una
condensación de materia que no pudo seguir siendo contenida y entonces explotó y sigue expandiéndose hasta el día de hoy. Ok, ¿cuáles son tus argumentos para creer esa teoría? ¿Por qué después de tantos años sigues llamándose teoría? Es que cuando se hizo el colisionador de hadrones y quisimos corroborar la teoría, y entonces se invirtieron millones de dólares de muchas naciones para corroborar la teoría del Big Bang, y tomaron una partícula subatómica y la aceleraron a la velocidad de la luz y la colisionaron con otra para crear un Big Bang en miniatura. ¿Y qué ocurrió? Salió algo. No ocurrió nada. Obviamente no te lo van a decir así. Tú investigas eso en YouTube, en internet, te van a decir, no, se encontraron grandes avances. Muchos creían que se iba a acabar el mundo por esa colisión de dos partículas. No se acabó el mundo. No pasó nada. Y si ven diferentes testimonios del medio científico sobre ese tema, van a encontrar incongruencias. Incluso si ponen atención, verán que algunos titubean. Hablan con toda la jactancia y la seguridad del mundo. Y dicen, ¿y qué pasó? Bueno, es que es un avance. Ni siquiera tienen claro. Entonces, cuando hablo con un ateo que me habla de todos esos argumentos, le digo, ¿cuánta fe tienes? Quisiera tener tu fe de veras. Dice, ¿por qué te burlas? No, es en serio. Tienes más fe que yo. Porque para mí es mucho más fácil creer en un hombre que demostró la fiabilidad de todos los escritos de más de 1500 años, lo demostró con su vida y con su resurrección, que está marcado en la historia, que me corrobora que la idea que yo tenía ya argumentos, que todo lo creado tuvo un creador. O sea, eso era mi teoría, pero Cristo vino a acabar con la teoría y volverlo una certeza. Cuando dijo Felipe, muéstranos al Padre y nos basta, ¿y qué dijo el Señor? Felipe, tanto que llevo aquí no me has reconocido. Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. Y los argumentos lo confirman. Entonces le digo, de veras que yo quisiera tener esa fe que tú tienes. Porque tú solamente crees en lo que dicen algunos científicos, que no tienen nada más que una posibilidad de idea. Y en eso afirman el origen del universo. Nada más. Entonces, ¿quién tiene más fe? Pues ellos tienen más fe. ¿No es más fácil creer que para ver un diseño hubo un diseñador? Hasta un científico matemático, ya saben que las matemáticas se les conoce como las ciencias exactas. ¿Cuál es la parte de las matemáticas que se conoce como la probabilidad y la estadística? Es precisamente donde entra la inexactitud, es probabilidad y sigue siendo considerada ciencia. Ahora, si ponemos la creación del universo como la ciencia de la probabilidad, ¿qué probabilidad hay de que un ser vivo se genere a partir de una explosión aleatoria? Sí hay una. El científico lo hizo, no recuerdo el nombre ahorita, ahí se las dejo de tarea, pero hicieron un cálculo matemático y dice, es una oportunidad por 10 a la quién sabe cuántos millones de potencia. Es decir, una entre 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, como 27 ceros. Pero hay una. Dice aquel científico, la probabilidad de que la vida haya sido creada del azar es la misma de que si agarramos un motor de bochito y lo aventamos en un huracán, ¿qué posibilidad hay de que al caer esos fierros en el huracán caiga ensamblado el motor? Es la misma, matemáticamente hablando, es la misma posibilidad. ¿Eso no es tener fe? Para mí es más fácil pensar que hay un ser con la capacidad de declarar que las cosas son y son hechas. Es mucho más fácil de creerlo. Porque hay completa coherencia en la escritura. Pero bueno, cada quien su religión, ¿verdad? Porque déjenme decirle que también el ateísmo es una religión. Porque tienen una fe. Esa es su fe, en eso creen ellos. Pasamos al siguiente capítulo. ¿No se hicieron bolas con Abraham? Más con la explosión. Nada más con el Big Bang. Ya se van a volver ateos, científicos, cienciólogos o gnósticos. ¿Qué le digo? Bueno, vamos al capítulo 5.
Si se dan cuenta, el 5.1 es la conclusión. Bueno, primero, quítense la idea de que los capítulos cambian de tema, porque recuerden que los capítulos son puestos por las traducciones modernas. La carta a los romanos no tiene capítulos, ni versículos, ni los títulos que tenemos aquí. Es una carta continua. Entonces, ¿por qué le pusieron aquí el inicio del capítulo 5? Porque en el versículo 1 de este capítulo vemos la conclusión del ejemplo de Abraham. Todo el capítulo 4 era el ejemplo de la fe de Abraham. ¿Cuál es la conclusión? Dice el 5.1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la conclusión. Porque ¿cuál fue el tema central del ejemplo? La fe. La fe. Pero ¿la fe para qué? Para salvación, ¿no? Sí, pero como lo manejó el capítulo 4 lo ocupó tantos textos para estar justificados delante del Padre. Para ser hallados justos delante del Padre. Y solamente hay una manera. Y esta es la conclusión. Por la fe que tenemos paz para con Dios. Que es paz, es lo mismo de ser justificados. Pero si se dan cuenta, siempre que se habla de la salvación y de la fe, siempre hay una aclaración: ¿dónde está la fe? ¿En dónde debe de estar la fe? En la obra de Cristo. Y aquí también es lo mismo. Dice: tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también entrada por la fe a esta gracia. ¿Qué significa gracia? Regalo. En la cual estamos firmes. La pregunta es: ¿estamos firmes? Uy. ¿Tienes respuestas? Sí. Digo, ¿ya despertaron? Si hubiera sido más impresionante si hubiera ido un trueno en lugar. ¿Estamos firmes? Pero bueno, brincaron igual, así que también se vale. ¿Estamos firmes en esa convicción? Bueno, tengan cuidado cuando digan que sí, porque Dios puede poner a prueba esas palabras. Porque hay mucha gente que puede llamarse cristiana y decir que están firmes en esa gracia. Pero cuando sienten que no están recibiendo la gracia, entonces empiezan a querer justificarse en sus obras. Y son evidenciados. Por lo regular se sienten como víctimas, porque no entienden el porqué de Dios. Entonces dice: por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? Las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce Paciencia. Fíjense cómo hay una cadenita de eventos y consecuencias. Si nos pausamos a analizar este texto, vamos a darnos cuenta de un propósito por el cual nos manda esta vida. ¿Qué es lo primerito que recibes al nacer? Un golpe. Vas llegando a esta vida y ya te están golpeando. Y entonces, ¿qué dice el Señor de esta vida? Tendrán aflicción. Habrá tribulación. Entonces, cuando un hijo de familia no quiere ir a la escuela, lo podríamos poner en una perspectiva similar. Se le hace cansado, se le hace pesado. ¿Por qué los hijos no quieren ir a la escuela a veces? Porque no hicieron tarea. Porque no hicieron tarea, los van a regañar, los van a poner a trabajar. Los míos dicen: no me quiero parar temprano. Bueno, puede ser. Al final de cuentas, sigue siendo aflicción. Y si alguien te dice, el niño te dice: la razón por la cual yo no quiero ir es porque me canso escribiendo mucho. ¿Qué le respondes? Pues ni modo, ¿no? O sea, échale ganas, esfuérzate y sé valiente. ¿No? ¿O qué? ¿Que no escriba? Ay, no, mijo, tú no escribas nada. Tú dile a la maestra que por qué, si te pregunta por qué no escribes, dile que yo te di permiso. ¿Le dirán así a su hijo? ¿Por qué necesita escribir? En primera, porque es una habilidad necesaria para esta vida. En segunda, porque si no practica, pues nunca lo va a desarrollar.
En tercera, porque le daríamos una desventaja en el mundo competitivo. O sea, es necesario, lo sabes, ¿no? ¿O no? Bueno, imagínate a Dios hablándote de esa manera. Señor, ¿por qué viene esta tribulación? Le va a decir, porque es necesario. Lo primero que el Señor va a producir en medio de la tribulación, ya lo leímos, es que paciencia. ¿Ya son pacientes? Ay, cuánto silencio, ni cohetes sonaron. Ya, soy paciente. Porque si no somos pacientes, no se preocupen, el Señor mandará tribulación. Pero lo más interesante ni siquiera está en entender la razón. O sea, humanamente hablando, podemos entender la razón de que, bueno, el Señor dice que voy a tener paciencia, lo entiendo y pues me aguanto, ¿no? O sea, racionalmente lo podemos entender. Pero Pablo lo lleva a un nivel un poquito más arriba. ¿Cuál es ese nivel más allá del simple entendimiento? La palabra que usó Pablo es gloriarnos. Así lo dice, ¿no? En el 5.3. Sino que también nos gloriamos. ¿Qué es gloriarse? Orgullecerse. ¿Alguna vez se quedaron con las ganas de estudiar algo? Sí. Que dijeran, híjole, pues ya no puedo, ¿por qué? Porque me faltan tiempo y dinero. Son los principales obstáculos, generalmente, ¿no? Entonces, vamos a suponer, quiero estudiar algo. Y entonces, un día llega alguien y te dice, mira, te voy a dar una beca. ¿Cómo lo toman? ¿Como algo bueno o algo malo? Depende en qué momento llegue. ¿Por qué? Porque cualquier Pues sí, porque momento si que llega en llegues un padre. momento de que tenemos muchas, ¿cómo se llama? Pues sí, muchas responsabilidades, por decirlo así, que el hijo en la prepa, el otro en la secundaria, el del kinder y el de la primaria, y pagar renta y pagar luz. Pero es beca, bueno. Y aún así, aunque sea beca, pues tienes que tener un tiempo para poder Dicen, trabajar. tenía dos problemas, tiempo y dinero. Me solucionaron el del dinero. Ahora me falta el tiempo. Sí. Entonces, no se glorían en eso. Es que si tuviera más tiempo. Bueno, vamos a suponer, hay tiempo. Y luego, ¿ya cambia la actitud? Ya, Sí, los veo así como que... Es que sí, Visualízalo. pasa como nosotros, ¿no? Dice, como nosotros, pues sí llegó el momento de la necesidad de aprender más, ¿no? Y cuando nos hablaban, por decirlo, del discipulado, que nos decían del día sábado. Nos decían el día sábado, es que es de 2 a 7. Nos decían, no, es que es un buen de tiempo. Y ahora que estamos yendo, la verdad, pues se nos hace muy poquito tiempo, ¿no? Y aunque ahora ya con lo que hemos entendido de parte de Dios, ¿sí? Ya no tenemos, por decirlo, el afán de decir, es que tengo que trabajar, tengo que conseguir, ¿no? ¿Sabes qué, Señor? Tú sabes, ¿sí? Tú vas a poner, tú vas a dar, de dónde, no sé, cómo, no sé, ¿sí? Y ya ponemos nuestra confianza y nuestra esperanza en Él. Y estamos estudiando, sí, en ese aspecto sí, ahí se puede decir que ahí sí nos gloriamos, ¿no? Porque tratamos de aprender más. Si lo visualizamos como una beca, entonces sabemos que tenemos un compromiso. Porque entonces va a requerir precisamente esfuerzo y tiempo y sacrificios, dedicación, entrega, atención, desveladas, hacer tareas. Pero bueno, entonces eso al final de cuentas va a producir fruto. ¿Quieres o no quieres ese fruto? Entonces hay que pagar también las respectivas consecuencias, a pesar de que es gracia. Dije gracia, no desgracia. Sí, Pues, ¿qué creen? Todos están viviendo eso. sí, Porque estas clases son de nivel licenciatura. Estas clases no son básicas. No están pagando lo que... Digo, no lo digo con ningún tipo de jactancia, Dios lo sabe, pero no están pagando lo que yo sí tuve que pagar. sí. Entonces, tienen esa beca. Tienen esa oportunidad de recibir esa instrucción, ese conocimiento. Pero pues obviamente conlleva el esfuerzo, conlleva el sacrificio. Desde el simple momento en que deciden
tomar este tiempo para, en lugar de ir a descansar a su casa, porque yo sé que vienen de trabajar, que pueden estar cansados, que tal vez algunos por eso andan así, tal vez así pero dicen, bueno, tuve un día ajetreado, quisiera llegar a descansar, pero dicen, no, se dan el tiempo de estar aquí, o tal vez en casa siguiendo la transmisión, pero es un esfuerzo que va a valer la pena. Sí. Entonces, ahí es donde puedes decir, gracias porque tengo esta oportunidad, porque estoy aprendiendo y me estoy edificando. Ahora, esto lo ponemos en una escala pequeña y Dios lo hace en una escala más grande, porque esas son las aflicciones, esas son las tribulaciones de esta vida, son enseñanzas donde Dios va a glorificarse. Entonces, si Dios te pone una prueba que sientes que te va a tumbar, primero te tienes que gloriar en que Dios prometió que sí te va a dar la salida. Eso es lo primero. ¿Y qué creen? Que va a haber oportunidades donde Dios no va a poner salida. Y entonces, ¿qué? ¿Ahí sí lloro? ¿Qué dice Dios al respecto? Ahí es donde debe de aumentar nuestra fe, ¿no? Ahí es donde precisamente vemos lo mejor, porque ahí es donde los milagros suceden. O sea, son dos promesas de Dios. Podríamos generalizarlo en tres. La promesa general, que no te va a dejar solo todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la promesa que generaliza. ¿Cuál es la promesa de darte tribulación? Que te va a dar una salida y que no te va a poner algo más fuerte de lo que puedas superar. Pero también está, ahí sí hay pero que vaya. Pero si llega algo que sobrepasa tus fuerzas, entonces te tienes que poner aún más feliz. ¿Por qué? Porque entonces, como Dios prometió no dejarte, significa que Él va a actuar de una manera sobrenatural, de una manera milagrosa. Como en alguna ocasión, no sé si la personita de quien voy a hacer referencia llega a ver esta transmisión, pero hubo una hermana que me decía, me han diagnosticado con cierto problema médico y necesito una operación. Y pues vamos a orar, ok, vamos a orar. Pero tengo un problema, me decía, no tengo dinero, no puedo pagar, no tengo ningún medio. Entonces le dije, entonces es cuando más se va a poder gozar. ¿Sé por qué? Porque entonces si no tiene ningún medio para salir adelante, significa que Dios lo va a hacer por usted. Y eso va a ser lo mejor, porque va a poder gozarse al ver un milagro de Dios. Así que aquí solamente hay de dos sopas. O Dios le pone los medios para que la puedan operar, o Dios va a hacer un milagro y no van a necesitar operarla. En ese momento, no me dijo nada, se me quedó viendo. Dijo, Y yo, gloria a Dios, y ella. ¿Ve? Pasaron los días. Hablamos tiempo después y me dice, ¿qué cree, pastor? ¿Qué? Ya fui al médico y me hicieron estudios y efectivamente ya no había nada. Y corroboraron, dice, es que los primeros estudios sí estaban bien, estaban certificados de que se necesitaba una operación. Y de un momento a otro ya no se necesita. Leo, no le estoy diciendo. Pero eso no fue lo sorprendente porque eso lo he visto muchas veces. Lo que a mí me sorprendió fueron las palabras de esta hermanita unos segundos después. Dice, pastor, perdóneme. ¿Es que me hizo qué? Dice, la verdad yo estaba bien enojada con usted, me dice. ¿Por qué? ¿Por qué se enojó conmigo? ¿Yo qué le hice? Dice, porque cuando yo le comenté de mi problema, yo lo que esperaba era que llorara conmigo. Y resulta que se empezó a gozar. Y yo me sentí muy indignada y muy ofendida. Sentí que era falta de empatía. Pero hoy entiendo lo que me estaba diciendo. O sea, entonces ya me perdonó. Sí, ya lo perdoné, gracias a Dios. O sea, no todos pueden vivir esto. Sí. Se necesita tener fe para poder gloriarnos en la tribulación. Entonces, obviamente la tribulación va a cansar, va a afligir, va a causar cierta ansiedad y angustia porque es parte de pasar la prueba. Pero si tú la enfrentas, la encaras con valor, con una convicción, entonces Dios hará. Y así que solamente está una de esas dos que ya te dije. O Dios te abre una puerta para que salgas en tu capacidad, o si no tienes la capacidad, entonces Dios hará un milagro. No hay más. Si estás viviendo en fe, si no estás viviendo en fe, entonces sí, ráscate con tus propias uñas. Pero si tienes esa fe en Dios, Dios lo va a mostrar, y lo ha hecho y lo seguirá haciendo.
Pero ahí es por eso, es que Pablo dice con esa certeza, nos gloriamos. No es lo que les decía al principio, no es entender y razonar que Dios está en las tribulaciones. No, es gloriarse, es ver adelante. El gloriarnos es ver en fe lo que viene después. Es decir, yo no sé cómo, lo único que sé es que Dios ya sabe cómo me va a sacar de esta. Porque yo no sé, no tengo ni idea de cómo voy a salir de esta. Lo único que sé es que Dios tiene el control. ¿Ya lo han vivido? Porque yo sí. Muchas veces. Y es increíble porque Dios nos da una confirmación tras otra. Y vuelvo a repetir, qué fácil es tener fe en estos tiempos. Además tenemos la promesa del Espíritu Santo que ellos no tenían. O sea, Abraham por eso se ganó el título del padre de la fe. Pero nosotros la tenemos mucho más sencilla. Sí. Dice el texto entonces, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Pero la paciencia da otro fruto. ¿Cuál es la paciencia? ¿Y la paciencia dice el 4? Prueba. Prueba. ¿Qué es prueba? Prueba es evidenciar. Probar es evidenciar. ¿Qué pasa cuando vas al supermercado? Y entonces te dice, pruebe sin compromiso. Tú puedes ver un producto, no sé, ¿qué les dan en el súper de probadita? Marca desconocida. Quesito, jamón, yogur. marca propia dicen. Pero, ¿qué productos? Tú lo puedes ver bien bonito. Y te dicen prueba. ¿Y por qué te dicen que pruebes? Para que te convenzas a hacer una compra, ¿no? Entonces, la prueba es para sacar a luz las verdaderas cualidades. Y ahora, algo que quiero que quede bien claro. La prueba no es para que Dios se entere. Eso es algo que algunos entienden mal. Es que Dios me está probando para ver mi corazón. No, Él ya sabe lo que hay en tu corazón. Pero como el corazón es engañoso, lo hablábamos en la mañana, el que no sabe eres tú. ¿Para quién es la prueba? Para ti mismo. Para que tú te evidencies. Porque si dices como Pedro, yo nunca te voy a negar, ¿qué dice el Señor? Ahí está la prueba. Para que tú te des cuenta de lo que yo ya sabía. Sí, sí. No es para Dios. Es que Dios quiere ver mi fe. Ya sabe hasta dónde vas a flaquear y dónde te vas a tropezar. Pero a lo mejor tú te estás engañando solito. Entonces la tribulación produce paciencia. Pero en esa paciencia es confrontada tu verdadera fe. Porque es prueba. Entonces la paciencia produce prueba. Y la prueba entonces va a dar otro fruto. ¿Qué es? Esperanza. La esperanza, que fue uno de los conceptos con los cuales empezamos el ejemplo de Abraham, de que creyó en esperanza contra esperanza. ¿Cómo haces que tu esperanza en Dios crezca? Superando pruebas, superando tribulaciones. Hagan memoria de alguna situación que fue tan fuerte en su vida que por un momento llegó el pensamiento de no la libro. ¿Ha habido alguna? Algunos más de una. Y cuando ha llegado ese momento, ¿sintieron que iban a perder todo y vieron la mano de Dios al final? Sí. ¿Sí? ¿Qué tanto cambió sus convicciones esa prueba? ¿Cambió para bien? ¿Cambió para mal? ¿Afirmó su fe? Que quien pasó por eso tiene una convicción y por eso crea la esperanza. Que cuando sabes que viene otra prueba o otra prueba, sabes que vas a salir y la agradeces. Y si sientes el temor de que no puedes hacerlo, pues le das gracias por la decisión que va a tomar. Al menos es lo que uno aprende con esas pruebas. Ajá, bueno, pero precisamente uno va desarrollándose durante la prueba. Pero hablo de cuál es la perspectiva que quedó una vez que la prueba fue ya superada. Cuando ya acabó todo. Tal vez hoy puedes mirar esas pruebas pasadas como algo distante. Tal vez, bueno, esta prueba me pasó hace 5 años, hace 10, hace 20, hace 30, no lo sé. Pero pudiera parecer un poco lejos. Pero estoy seguro que en medio de la prueba parecía que no iba a acabar. Como que ya, Señor, ya que pase este trago amargo. ¿Qué cambió? ¿No cambió nada? Porque si no cambió nada fue un desperdicio. O sea, algo tuvo que haber cambiado y se supone que es para cimentar tu fe. Entonces, ¿qué pasa cuando tienes una prueba similar
pero no tan fuerte. ¿Te angustias? ¿Qué es lo que te llega a la mente? La esperanza de Dios. Dios me sacó de otras peores, que no me saqué de esta. Y por eso cuando un matrimonio cristiano, que ya ha pasado un montón de penurias en su vida, y después conoce a un matrimonio joven, y que están pasando por una leve tribulación, o sea, no sé, una angustia de lo que sea, y te cuentan, y a ti te da risa. Ay, no inventes, por eso te andas peleando, ¿no? Si supieras la que ya pasé yo con mi pareja, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tu esperanza es mayor a causa de la prueba. Porque dices, ya lo viví. Eso que tú estás ahorita que sientes que te mueres, yo ya lo viví y hasta peor. Si yo ya me morí. Yo ya me morí, ya resucité en el Señor. Entonces, ¿qué haces? Puedes fortalecer a otros, porque tu esperanza ya creció gracias a esto. Y entonces es donde Pablo dice, por eso nos gloriamos, porque Dios nos hizo ver que estaba ahí y nos hizo madurar y nuestra esperanza crece. Por eso ya no nos caemos tan fácil. Puedes ver tal vez gente que está a tu alrededor que pierde la esperanza muy fácil. ¿Cuántos decayeron en depresión en la etapa del encierro, del cobicho? Los que se encerraron normal y los que se encerraron por la enfermedad. Sí, pero muchos cayeron en depresión. Pero Dios trató con algunos. Algunos ya no se levantaron, no me refiero al hecho de que hayan muerto, me refiero en su estado de ánimo. Se quedaron en amargura, en depresión, porque no tenían el respaldo de Dios, o sea, no tenían su confianza en Dios. Vaya, no es que Dios los haya dejado, es que uno deja a Dios. Si ya pasamos por eso, la prueba produce esperanza. Y la esperanza, ¿qué? No avergüenza. ¿Qué significa que no avergüenza? Quiere decir que al final veremos el cumplimiento. ¿Vieron esa nueva película de Marvel, la de Thor? La de Amor y Trueno. ¿No la han visto? No está tan buena. Pero comienza la película con la premisa de la fe. Porque la película trata de un matadioses. Entonces resulta que está un hombre en un planeta donde están muriendo en un desierto y está rogándole a su Dios que lo salve y que lo salve y que lo salve, y por azares del destino se encuentra con su Dios. Si ya me vas a salvar porque te dan un montón de comida, ¿sí qué? Esto es para mí. ¿Sí tú qué? Pero si te hemos orado durante años, si tú no me adoras, habrá alguien que me adore. Obviamente de dioses paganos, ¿verdad? Entonces él está decepcionado. ¿Qué pasó con su esperanza? Murió. Quedó avergonzado. ¿Te imaginas que él fuera un evangelista de su religión? No, creen en mi Dios fulanito, porque él sí es bien piadoso. Y porque Dios aprieta pero no ahorca. Entonces, no te preocupes, él va a estar ahí. Y se encuentran con ese Dios y queda avergonzado. Ups, ¿y yo que prediqué a este Dios? Quedan avergonzados. Muchos sacerdotes de religiones paganas quedan avergonzados. Como por ejemplo, si queremos ser más bíblicos, porque no, ustedes, yo sé que son bien espirituales, tú no ven esas cosas mundanotas de Marvel, yo lo sé. Pero bueno. Los 4.50 de banda. Sí, yo lo hago por conocimiento. Sí, yo lo hago por cultura general. Pero si quieren ser más bíblicos, recuerden a los profetas de Baal que fueron confrontados con Elías. Sí. Sí era Elías, ¿verdad? Sí, no me vaya a fallar. Entonces, dice Elías, a ver, que el verdadero Dios mande fuego. Ya están los sacerdotes de Baal cortándose las venas con galletas de animalitos. Manda fuego, manda fuego. ¿Y su Dios? No, sí te mando fuego, pero cuando no esté confrontado con Jehová. Si no, sí, con todo gusto, pero ahorita no me he ocupado. Y todavía Elías se burlaba, ¿no? ¿Sabían que la versión original dice Elías, llámele fuerte porque a lo mejor fue al baño? O sea, en la traducción de Reina Valera no lo dice, pero si buscan otras traducciones, dice, a lo mejor está en el baño. Estaba burlando. A ver, ¿dónde está tu verdadero Dios? Esa es la esperanza. Los sacerdotes de Baal tenían esperanza, pero su esperanza los llevó a una vergüenza. Cuando se rindieron porque estuvieron más de mediodía ahí hasta que ya estaba oscureciendo, no, pues no pudimos. A ver tú. Y dice Elías, Señor,
que ellos sepan que yo no actué por mi cuenta, que tú lo mandaste. Entonces, a ver, échenle agua. No, échenle más agua. Más, 7 veces. Ok, y entonces, Señor, demuéstrales que tú fuiste el que propuso esto y no fui yo. Y cae el fuego del cielo y hasta el agua se evaporó en un instante. La esperanza en Dios no avergüenza, porque tiene cimiento. Decía Pablo, yo sé en quién he creído. La fe no es ciega, como nos han hecho creer. La fe tiene fundamento. El que tiene la fe ciega puede quedar avergonzado. Entonces vean el proceso. La esperanza vino a partir de la prueba. La prueba fue en un proceso de paciencia, y la paciencia se logró a través de que Dios permitió una tribulación en nuestra vida. Si te quieres gloriar o no, depende de ti. Entonces dice que la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué significa débiles? ¿Débiles en qué contexto? En la fe. Débiles en la fe, débiles en el sentido de incapaces para ser santos, porque ese es el contexto, ¿no? Lograr la santidad. Éramos débiles para lograr nuestra justificación, pero a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por algún justo, es decir, parafraseando un poco, sería muy raro que alguien quiera dar la vida por alguien que sea bueno. Es decir, esa persona sí vale la pena que dé mi vida por él. A eso quiere decir. Difícilmente morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno, o sea, está redundando. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ahora, hablando en un contexto general de la Biblia, ¿cuánto valor tiene un pecador delante de Dios? Nada. ¿Qué dice Dios acerca del pecador? ¿Qué han leído? ¿Nada? Es abominable. Que es abominable, que lo desprecia, que lo rechaza. Todo relación con pecado es abominable delante de Dios. ¿Qué tanto podíamos valer para Dios? Nada. Y nada es poco. Entonces, o sea, esto es para aclarar una doctrina que anda por ahí en las iglesias humanistas, donde dicen, tú tienes tal valor que vales la sangre de Cristo. Cuando la Biblia dice, no valemos la sangre de Cristo, valemos nada. Pero Dios nos pagó ese precio, no porque nos valuáramos así, sino porque Él es amor. El amor que influyó fue el de Él y no es nuestro mérito. Si se dan cuenta, todo el capítulo 4 y lo que llevamos al 5, el énfasis central es nuestra incapacidad meritoria. No valemos nada. ¿Por qué? Por pecadores. Entonces también es mentira eso de que Cristo prefirió morir por ti que vivir sin ti. Tampoco es cierto. Recuerden que Dios es inmutable. Porque muchos sí se van a ir al infierno por rechazar a Cristo. Miles de personas van a sufrir. Y Dios le va a doler en su corazón. Pero por eso va a cambiar. Dios no va a cambiar. Dios va a seguir siendo Dios. Pero esta es una oportunidad personal. Cada quien tiene que valorar ese amor con el cual nos amó Dios. O sea, el hecho de que nos hable el versículo 8 de que somos pecadores, quiere decir que Cristo no decidió dar su vida porque viera un mérito pequeñito. No. Porque éramos pecadores, no valíamos nada. Y aún así Cristo murió por nosotros. ¿Cuál es la comparativa con el versículo 7 y 8? Que lo pone en una perspectiva humana. Sería muy difícil que alguien quiera dar la vida por una persona buena. Ahora compáralo con Cristo, que dio la vida por todos los que ninguno es bueno. ¿Para evidenciar qué? El amor. Su amor. Porque aquí es donde le dio énfasis en el versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que nos dio la salvación cuando no teníamos ningún mérito. Cristo murió por nosotros. Dice el 9,
pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Y volvemos a reiterar el contexto de la ira. ¿Se acuerdan que la ley produce ira? Aquí vuelve a retomar el concepto. Es decir, no nos hemos olvidado que Dios va a juzgar con esa ira. Seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Se han peleado con algún amigo? ¿O con la pareja? ¿O con familia? Hay una incomodidad. ¿Qué se necesita? Reconciliar. Quitar esa fricción. Imagínense la tremenda fricción entre Dios y el hombre. Irreconciliable. Entonces, ¿qué hace Cristo? Nos reconcilia. Y eso es lo que tenemos que valorar como una muestra de amor. ¿Cómo se demuestra el amor? ¿Con hechos o con palabras bonitas? Con hechos, solamente con hechos. Nada más. ¿Y cuál fue el hecho de Cristo? Dar su vida. Nada más. ¿Verdad? No podemos pedir más. Y ahora entonces nos habla del plan de Dios, de cómo Adán y Cristo tienen un paralelismo en el propósito eterno. Recuerden que Dios no tiene un plan B. Algunos dicen, es que el plan de Dios falló porque Adán y Eva comieron del fruto prohibido. Falló, así dicen algunos. Entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Pues ni modo, mandar a su hijo. Imagínense al Señor allá en el paraíso diciéndole a su hijo, hijo, ¿qué crees? Adán y Eva ya la regaron. Ni modo, te vas a tener que subir a la cruz. Y entonces el Señor dijo, ay, pues ya qué. ¿Es que no tiene ningún sentido? El propósito de Dios siempre fue ese, dar a su hijo. Siempre. El Cordero de Dios fue inmolado ¿cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Así que nunca fue un plan B. Así que el hecho de que Dios pusiera a Adán, a Eva, al árbol y a la serpiente en un mismo escenario, ya era un propósito. Para que Cristo viniera a ser como el segundo Adán, para que si por el pecado de uno todos son constituidos pecadores, entonces por la santidad de otro que es Cristo, todos sean constituidos santos. Así que aquí vemos una estrategia la más inteligente de la historia, por la cual todos tenemos un acceso justo a ser salvos. ¿Cómo fue esta simbología o este paralelismo entre Adán y Cristo? No se lo pierdan la próxima semana, a la misma hora y por el mismo canal, porque el día de hoy se nos acabó el tiempo. Y sin sueño, por favor. Les pido a los hermanos que están en línea, gracias por seguir la transmisión. Y si Dios nos presta vida, el martes estaremos transmitiendo nuestra predicación desde aquí, desde Real del Valle, a las aproximadamente 7:30, entre 7:30 y 8 de la noche. No se vayan sin dejar un like y compartir este video, y nos vemos la siguiente.